Hola a todos, bienvenidos a La Ciencia Mola. Hoy vamos a experimentar con colores. Seguramente ya hayas experimentado tú muchas veces en casa, en el cole, con amigos, mezclando colores. Pues hoy vamos a hacer justo lo contrario, vamos a separarlos. ¿Y cómo? Pues con un proceso de separación que se llama cromatografía. Vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos rotuladores de colores, discos de algodón o algodón en tiras en otro formato, filtros de café, tijeras y recipientes transparentes para poder ver el proceso. Para comenzar, cogemos un filtro de café y vamos a recortar un círculo. Como es doble, obtendremos dos círculos. Y ahora vamos a hacer algunas tiras. Ahora que tenemos esto, vamos a elegir algunos colores y vamos a pintar. Por ejemplo, voy a coger el verde en este y hago un circulito ahí. En este otro hago otro marrón. He pintado un par de círculos de distintos colores dentro de los filtros que he intentado cortar circularmente. Ahora, en las tiras, voy a hacer algo parecido. A continuación, cogemos un recipiente transparente, ponemos un algodón en su base y echamos un poquito de agua para que se empape, pero sin que quede encharcado. Vamos a comenzar con las tiras. Apoyamos el papel en el algodón y observamos lo que ocurre. En este experimento, al entrar en contacto el papel del filtro con el algodón mojado, este comienza a absorber el agua que estaba en el algodón y lo hace de manera ascendente, gracias a un fenómeno conocido con el nombre de capilaridad. Al comenzar el papel a absorber el agua, se encuentra con el color que hemos puesto. Este pigmento está compuesto de sustancias químicas, que cada una tiene una masa, con lo cual, al ir ascendiendo el agua, va a ir arrastrándolas dependiendo de la masa que contenga. Así podemos ver fraccionado los colores en los que estaban compuestos. Como hemos dicho al principio, este fenómeno físico se conoce con el nombre de cromatografía, que consiste en separar varias sustancias químicas que están mezcladas. Si tenéis rotuladores de diferentes marcas, pero que os parece que tienen el mismo tono, podéis probar a realizar este experimento. Os sorprenderéis, veréis que no están compuestos de los mismos colores primarios. Podéis observar en las tiras que tenemos aquí que hay unos colores que no se descomponen en otros. Estos son los colores primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul. Y el resto de colores son secundarios y se componen de estos tres que os he mencionado. Espero que os haya gustado este colorido experimento. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! La cromatografía en capa fina es una técnica simple y económica, ampliamente utilizada para el análisis cualitativo de mezclas de compuestos orgánicos. La técnica se basa en la separación de las sustancias que componen una mezcla cuando migran sobre una capa de absorbente depositado sobre una placa cromatográfica, al ser arrastradas por un eluyente. La separación de las sustancias se logra por exposición de las mismas a un sistema bifásico que se deja llegar al equilibrio.
Está compuesto por una fase estacionaria denominada adsorbente y por una fase móvil denominada eluyente que se encarga de disolver y desplazar a las sustancias sobre el adsorbente. Los adsorbentes más comúnmente utilizados son la alúmina o la gel de sílice. Se depositan en forma de capa delgada sobre una placa o lámina inerte de diferentes materiales como el vidrio, plástico o el aluminio. En la etiqueta de una caja de placas cromatográficas se recoge información importante sobre el tipo de adsorbente: nombre, espesor, tamaño de partícula y presencia de agentes fluorescentes para la visualización de la placa con luz ultravioleta. El orden en el que se eluirán los compuestos es inverso a su polaridad. Las sustancias más polares, con mayor capacidad de unión al adsorbente, tenderán a aparecer en la parte baja de la placa, mientras que las sustancias menos polares se moverán más rápidamente sobre ella y tenderán a aparecer hacia la parte superior de la misma. Los pasos a seguir en la realización de una cromatografía en capa fina son los siguientes. Preparación de la placa cromatográfica. Las placas cromatográficas se deben recortar a un tamaño adecuado según el número de muestras que se desea aplicar. Típicamente se recomienda recortar placas de entre 3 y 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Se utiliza una cuchilla y el corte ha de hacerse por el lado del soporte para no dañar al adsorbente. Después se debe marcar suavemente con un lápiz, para no dañar el adsorbente, una línea recta a 1 centímetro del borde inferior de la placa y señalar ligeramente el punto o puntos donde se van a aplicar las distintas muestras, teniendo en cuenta que la separación entre cada dos aplicaciones debe ser de al menos medio centímetro y que también hay que dejar 1 centímetro de distancia desde las aplicaciones laterales hasta el borde de la placa. Después hay que elegir el eluyente adecuado. Para ello se toma una placa cromatográfica y se hace a lápiz una línea horizontal sobre la que se marcan varios puntos de aplicación separados por al menos 1 centímetro. Sobre cada punto se aplica, con un capilar de vidrio de diámetro interno menor de 1 milímetro, la muestra, con cuidado para que el diámetro de la aplicación sea inferior a 2 milímetros. A continuación se aplica sobre cada punto de muestra un tipo de eluyente entre los que se desea probar. Tras la visualización del resultado se pueden determinar las mejores condiciones de elución atendiendo al siguiente criterio. En el caso A, el eluyente es demasiado poco polar y casi no desplaza las sustancias desde el punto de aplicación. En el caso B, el eluyente tiene la polaridad suficiente como para desplazar a las sustancias sobre el adsorbente y es adecuado para realizar la cromatografía en capa fina. En el caso C, el eluyente es demasiado polar y desplaza las sustancias prácticamente con el frente del eluyente. Después aplicamos la muestra con un capilar limpio, tocando ligeramente con este el adsorbente, para dejar un punto mancha circular en la posición previamente marcada. El diámetro de la aplicación no debe superar nunca los 2 milímetros. A continuación se prepara la cubeta de cromatografía. Esta ha de ser un recipiente de volumen y tamaño adecuado al de la placa. Se rellenará con la cantidad necesaria de eluyente para empapar la placa cromatográfica, pero sin cubrir la línea de aplicación. Se introduce un trozo de papel de filtro rodeando parcialmente la pared de la cubeta cromatográfica, con el fin de saturar la atmósfera de la cubeta con el vapor del disolvente, y prevenir la evaporación del eluyente desde la placa cromatográfica. Una vez hecho todo esto, se introduce la placa en la cubeta de cromatografía. Se cierra la cubeta sin moverla y se deja migrar el eluyente hasta aproximadamente 1 centímetro del borde superior. Se saca la placa cromatográfica de la cubeta y se marca con un lápiz la línea de máxima altura alcanzada por el frente del eluyente. Se seca la placa al aire o con ayuda de una estufa, dejando que se evapore todo el eluyente. Tras la evaporación del eluyente, si las sustancias eluidas son coloreadas, la visualización de sus manchas sobre la placa es directa. En caso contrario, la placa cromatográfica se verá blanca y habrá que usar una lámpara ultravioleta o bien revelar las manchas correspondientes para hacerlas visibles. Los agentes reveladores más empleados son vainillina, ácido fosfomolíbdico y permanganato potásico. El procedimiento a seguir en estos casos consiste en mojar el cromatofolio con una disolución del revelador y calentarlo en una estufa a 110 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Si se ha escogido el revelador adecuado, se verán las manchas correspondientes al producto que quiere visualizarse. Una vez detectadas las manchas, se deberán circulear con un lapicero para tenerlas localizadas sobre la placa
y así poder determinar el factor de retención de cada sustancia. Además de la comparación visual de la forma, color e intensidad de las diferentes manchas, es importante determinar el valor del factor de retención de cada una de ellas. El factor de retención se define como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto, tomada desde el centro de la mancha hasta la línea de aplicación, y la distancia recorrida por el eluyente desde la misma línea de aplicación hasta la posición final del frente. El valor de este factor para cualquier compuesto no puede ser mayor de 1 ni menor de 0. La cromatografía en columna es una de las técnicas de separación más utilizadas en química orgánica, pues permite separar y purificar cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. No obstante, es imprescindible conocer previamente las condiciones de separación de la mezcla problema en cromatografía en capa fina, para poder abordar con éxito la separación de dicha mezcla por cromatografía en columna. Como todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna se basa en la afinidad relativa de los compuestos que se desea separar, por una fase estacionaria y una fase móvil. Las fases estacionarias, también llamadas adsorbentes, más comunes en cromatografía en columna son la gel de sílice y la alúmina. La fase móvil, también llamada eluyente, puede ser agua o cualquier disolvente adecuado a la polaridad de los componentes de la mezcla que se desea separar, aunque es habitual utilizar una mezcla de disolventes. La cromatografía en columna comienza por la colocación de la columna, cuyo tamaño debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar, en un soporte vertical. La columna se situará a una altura tal que permita la colocación de un matraz Erlenmeyer inmediatamente debajo de ella. El operador debe asegurarse de que la llave de la columna está suficientemente apretada para evitar fugas de líquido una vez llena, pero su giro se puede realizar empleando una sola mano. A continuación se toma una pequeña porción de lana de vidrio o algodón y se le da forma de galleta. Nunca debe compactarse en forma de bola, ya que impediría el paso del eluyente. La galleta se deja caer en la columna, situándola en la parte del estrechamiento con ayuda de una varilla de vidrio larga. En ningún caso debe introducirse dentro del estrechamiento de la columna, ni mucho menos en el orificio de la llave. Una vez situada la galleta, se coloca con ayuda del embudo de sólidos una pequeña cantidad de arena de mar, de manera que su altura llegue desde el estrechamiento a la parte de la columna de máximo diámetro. Típicamente esta distancia es de unos 10-12 milímetros. Lograremos así que la fase estacionaria salga por la parte inferior de la columna a través del algodón, al tiempo que favorece el proceso de compactación de la misma. Con ayuda de la varilla agitadora de vidrio, se prepara una suspensión espesa del adsorbente en el eluyente y se añade suavemente, a través del embudo, sobre el eluyente que se encuentra ya en la columna. Se abre la llave para que salga lentamente el exceso de eluyente para asegurar un empaquetamiento uniforme del adsorbente. A medida que desciende el nivel de eluyente, se han de añadir pequeñas porciones del mismo para despegar el posible adsorbente que permanezca en la parte superior de la pared de la columna. Es crucial que el adsorbente que se va empaquetando en la columna nunca se quede seco, ya que se crearían canales y burbujas de aire en el lecho, provocando una pobre separación de la mezcla de compuestos. Una vez que todo el adsorbente está empaquetado en la columna y cubierto por el eluyente, se añade cuidadosamente, a través del embudo de sólidos, arena de mar hasta que alcance aproximadamente 1 centímetro de altura sobre el adsorbente. Con ayuda de la pipeta y el aspirador de pipetas se deposita la mezcla de compuestos en la parte superior de la fase estacionaria, teniendo gran cuidado de no crear cráteres en el adsorbente ni salpicar las paredes de la columna de vidrio con la mezcla de compuestos que se desea separar. Una vez depositada la mezcla sobre el adsorbente, se abre la llave para que ésta penetre en la lúmina y se cierra en cuanto el nivel de la mezcla de colorantes alcanza la interfaz entre la arena y la parte superior del adsorbente. Se limpia la pipeta y se añade una porción de eluyente igual al volumen de mezcla de colorantes que se colocó anteriormente en la columna. Y se abre la llave de la columna, dejando que el nivel de agua descienda hasta la interfaz arena-adsorbente, prestando atención a que nunca se seque el adsorbente.
Hay que repetir la operación añadiendo pequeñas porciones de diluyente 3 o 4 veces para asegurarse de que la mezcla de colorantes queda absorbida en el interior de la columna de alúmina. Una vez absorbida la mezcla de compuestos que se desea separar, se llena la columna con el diluyente. Para ello se comienza nuevamente depositando pequeñas porciones del mismo con ayuda de la pipeta, sin perturbar la parte superior del absorbente. Cuando se alcanza cierta altura de líquido sobre la columna, se prosigue llenándola con ayuda del frasco lavador que contiene el diluyente. Una vez llena, se abre la llave y se empieza a recoger el diluyente en un matraz Erlenmeyer etiquetado con el número 0. Se recoge un volumen equivalente al volumen muerto de la columna rellena. Ya que estamos separando compuestos coloreados, se observa cómo descienden a través de la fase estacionaria, siendo su velocidad de descenso inversamente proporcional a su grado de absorción sobre la alúmina. Una vez recogido el volumen de fase estacionaria, se comienza a recoger el diluyente a medida que emerge de la columna en los viales numerados. Se recogen cada uno de ellos 4 o 5 mililitros de fase móvil. En este caso podemos observar directamente la concentración del colorante que está emergiendo de la columna. La cromatografía en columna se puede desarrollar por gravedad o aplicando aire a presión en la parte superior de la misma. Una vez que ha emergido completamente el primer colorante, se puede cambiar el diluyente para evitar que se demore excesivamente la salida del segundo colorante. Para ello, hay que hacer descender el nivel de agua hasta la arena de la parte superior, y después de cerrar la llave, añadir etanol del 95% y continuar la elución. Si las sustancias que se desea separar no son coloreadas, el procedimiento anterior es igualmente válido, con la única diferencia de tener que recoger a ciegas las fracciones de diluyente a medida que emergen de la columna por gravedad o a presión. El seguimiento de los componentes que van emergiendo disueltos en el diluyente se ha de realizar mediante cromatografía en capa fina, utilizando placas provistas de un absorbente que contenga una pequeña cantidad de sustancia fluorescente. Con toda su potencia de técnica de separación y su capacidad de proporcionar compuestos de alto grado de pureza, realizar correctamente una cromatografía en columna requiere una dosis considerable de habilidad manual y destreza técnica. Aún así, solo con la experiencia se conseguirá dominar la técnica.